Último orador, entonces, diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica. Gracias, presidente. Este es un debate constitucional de esos que a los que somos ñoños republicanos, digamos, o nos interesan las instituciones o valoramos las instituciones como consolidación de un capitalismo que tiene que funcionar, que no tiene que ser corrupto, que tiene que promover el desarrollo, que tiene que igualar, que tiene que dar oportunidades, que tiene que, en definitiva, generar más riqueza para que haya más empleo y para que haya mejor calidad de vida. Nos interesa darlos porque la corrupción se previene con instituciones sólidas. Y el DNU, no digo que sea corrupto, pero no tiene nada que ver con instituciones sólidas, digamos. Es una excepción de la excepción, que puede estar eventualmente convalidada en situaciones reales de necesidad y urgencia, pero que en la mayor parte de las oportunidades, y como se dijo, acá nadie se salva, todos los gobiernos lo han utilizado en abundancia, muchas veces, bueno, no lo está, o la mayor parte de las veces no lo está. Sí me pondría a pensar un poco en este contexto económico, político, incluso electoral, cuál ha sido el desarrollo y en qué oportunidades alguien puede pensar que se puede tolerar o incluso que se puede convalidar un DNU. Los DNU no estaban previstos en la Constitución histórica del 53-60, pero previo a la reforma del 94, que algunos critican mucho el Pacto de Olivos por los DNU, por alguna otra cosa y por la delegación legislativa, que es otra de las facultades del Congreso, empezaron a estar constitucionalizados, pero ya se habían usado antes. El Plan Bonex, obviamente una confiscación espantosa de ahorros de los argentinos, se hizo por DNU. O por algo parecido a un DNU, por la misma naturaleza jurídica. Fue una disposición legislativa emitida por el Ejecutivo, que hizo la Corte y lo convalidó. ¿Por qué? Porque cada tanto aparecen estas circunstancias excepcionales que hacen que cedamos en la institucionalidad y más o menos lo vayamos aceptando. Esto es una realidad que tenemos. No la estoy valorando, Digo, la tiendo a valorar para mal, por supuesto, pero es una realidad que tenemos y sobre la que tenemos que operar. Durante los gobiernos de Carlos Menem y principalmente los gobiernos del matrimonio Kirchner se hizo uso y abuso del DNU con una circunstancia que los agravaba más. Como dice el oficialismo, tenían mayoría. Entonces, era obvio que se estaban salteando el procedimiento ordinario de sanción de las leyes. Y la oposición de ese entonces, sobre todo en el año 2006, cuando Cristina Fernández de Kirchner, como senadora, le arma la ley a medida a su esposo, el presidente de la Nación, la ley 26.122, la que se está intentando modificar, muchos legisladores de todo el arco político, y creo que fue la primera vez que empezamos a coincidir con algo puntual, el PRO y en ese momento el ARI, presentaron leyes obviamente muy restrictivas como respuesta a esa ley, a ese gobierno que tenía mayoría, que tenía la práctica del DNU y que además se lo quería consolidar con una ley. Tal es así que 4 o 5 años después, esta Cámara de Diputados le da media sanción durante la gestión del Grupo A una ley muy restrictiva de los DNU. No solo tenía un plazo corto donde el DNU caducaba y donde la votó el famoso Grupo A, sino que además, por distintos mecanismos, desde mi punto de vista no tan claros que vayan a funcionar, se obligaba al recinto a que los trate. No es que se caían solamente, no me acuerdo si cuántos diputados pedían el tratamiento, tenían que tratarlo, cosas casi como expresiones de deseos, muy restrictivos. ¿Qué había pasado en ese entonces? La presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, había emitido un DNU para disponer de 10.000 millones de dólares del Banco Central, y el presidente del Banco Central, con un dictamen de jurídicos en su haber, le decía, no puedo darlos. Era para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, eximirse de los controles del fondo, ellos decían de los programas, era como una especie de soberanía que se recuperaba en el relato kirchnerista, y endeudarte con el Banco Central, con Hugo Chávez. Dicho sea de paso, Tayana ayer no pudo decir si Venezuela es una dictadura o es una democracia.
Pero ese era el vínculo carnal con ese gobierno que era nuestro acreedor a tasas carísimas y nosotros, la Argentina, hacía negocios y la oposición le contestaba de la manera más restrictiva posible. Ahora estamos en una situación muy particular, como efectivamente dice el oficialismo, es un gobierno en minoría, que hizo un abuso total del DNU en su primer medida de gobierno, el DNU 70, es un DNU que, más allá del contenido, que, particularmente esto es una opinión personal, suscribo, diría en su mayoría, fue un DNU ómnibus que decidió tocar cualquier tipo de legislación. O sea, obviamente saltearse al Parlamento. Yo creo que eso vuelve a alertar, esa práctica vuelve a alertar a la institucionalidad, pero principalmente a este Congreso, que hace que el Senado el año pasado lo rechace y que hace que diputados tengan un equilibrio endeble. De hecho, en cualquier momento podría caer ese DNU o no, no lo sabemos. Fueron, en la práctica, algunos dirán fue más pernicioso, otros dirán fue menos pernicioso, fue generando relaciones jurídicas que se mantienen y llegado el caso va a haber que tener algún cuidado cuando se trate para el rechazo o para la aprobación. Pero el gobierno corrió la cancha, eso es lo que quiero decir. Y naturalmente la corre porque está en minoría y porque tiene un carácter de ese tipo, un carácter donde desprecia las instituciones. Nosotros tenemos como práctica ya realizada durante este año y 9 meses, tanto desde el oficialismo como desde este Congreso, varias cosas que son más o menos inéditas. Por supuesto, leyes y vetos, mal que mal hubo toda la vida, pero retroversión del veto existió por primera vez después de 23 años en este Congreso y una devolución o una suspensión de la promulgación que hace el gobierno de la ley que el Congreso sancionó, el presidente vetó, el Congreso retrovirtió y ahora estamos en esta situación tan anómala. ¿Con qué le contestaron algunos bloques políticos? Con una moción de censura, proyecto por ahora. Pero nunca se sabe si realidad. Hubieron jueces en comisión de la Corte Suprema que asumieron, uno asumió. Hubo el primer rechazo en la historia constitucional argentina de 2 jueces de la Corte. Nunca se habían rechazado jueces de la Corte. El Poder Ejecutivo cruza una línea o juega fuertemente, el Congreso responde fuertemente. Hubieron decretos delegados rechazados por primera vez. Hubieron decretos de necesidad y urgencia rechazados por primera vez. Hubo presupuesto prorrogado por segundo año consecutivo por primera vez. Hubieron ampliaciones presupuestarias, hasta ahora no rechazadas. Y sobre eso quiero hacer un breve comentario luego, pero hubieron ampliaciones presupuestarias. 4 o 5 el año pasado, 2 este año y probablemente haya una más. O sea, estamos forzando de los dos lados la institucionalidad hasta un límite que no sabemos si lo vamos a encontrar. O sea, es una situación difícil, donde no está tan claro qué es lo mejor para hacer. Algo que le quiero aclarar al diputado Mayoraz, que tiene algunos puntos atendibles, pero la regla general es que el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones legislativas. Esa es la regla general del 99, inciso 3. Después discutamos todo lo demás, pero por regla general está prohibido y la pena es la nulidad absoluta e insanable. Después hay materias vedadas, hay una circunstancia excepcional que es la necesidad y la urgencia que lo permite, y hay 2 precedentes de la Corte también muy restrictivos, porque eran respuestas políticas al kirchnerismo tan violador de la Constitución de aquel entonces, Berroqui y Consumidores Argentinos, que le dicen, ojo, que las circunstancias excepcionales son prácticamente que sea imposible que se reúna el Congreso, no es cualquier circunstancia excepcional. Por ejemplo, el DNU que hicimos, que en mi caso convalidé con el acuerdo con el fondo, no sería circunstancia excepcional conforme Berroqui y Consumidores Argentinos, porque el Congreso se reunió. Pero fueron respuestas jurídicas y políticas a distintas situaciones que se fueron dando a lo largo, diríamos, de los últimos 35 años. Podemos decir perfectamente los últimos 35 años, que es cuando, después del plan Bonex y del fallo Peralta de la Corte, y después de la reforma del 94, se empezó a tergiversar las reglas generales que la Constitución le impone al Poder Ejecutivo y el Congreso empezó a
dar algunas respuestas. Un punto con el que no es que tenga una coincidencia, pero que me preocupa particularmente lo que dijo el diputado Mayoraz, que son los decretos delegados que ya se han emitido y que pueden caer si alguien interpreta que los 180 días corren para todo, para lo que venga de acá para adelante, pero para lo que se haya emitido para atrás. Hay decretos delegados de todo tipo, desde leyes penales en blanco hasta los que se les pueda ocurrir de disposiciones legislativas. Es cierto que ese es un punto. En el dictamen de minoría que propongo hay un artículo que solucionaría eso, que eventualmente se puede incorporar al despacho de la mayoría o, bueno, si se votara este dictamen sería otra circunstancia. Pero es cierto que hay un punto ahí que lo señalan algunos, llamémosle juristas, que no está claro qué pasaría. Y me parece que es importante pensarlo. Y acá voy desde el tema de los decretos delegados a, por ahí, la única diferencia que tiene este dictamen de minoría, que es una posición personal ante el análisis político-institucional que realizo yo, pero que realizan algunos otros diputados. Estamos en un gobierno en minoría, pero posiblemente en futuros gobiernos en minoría, es decir, en una fragmentación política muy relevante, con un gobierno en esta oportunidad, pero que arrastra una decisión de un gobierno anterior, y se dieron dos casos recientes, 2011 y 2022, donde no hay presupuesto y las ampliaciones presupuestarias se hicieron por decreto de necesidad y urgencia. Supongamos que no nos ponemos de acuerdo con tratar, aprobando el contenido o modificando los decretos de necesidad y urgencia que dicte el gobierno de turno cuando amplía las partidas presupuestarias. A los 180 días es probable que la Argentina entre en algo parecido al shutdown. Esa es mi mayor preocupación y la mayor diferencia. Que el plazo, sea de 90, sea de 30, sea de 180 o sea de 360, puede generar en congresos fragmentados y en gobiernos que, en el peor de los casos, no sacan presupuestos, situaciones de parálisis o de conflictos severos. ¿Cómo lo solucionó Cristina Kirchner? No en un caso de presupuesto, sino en el caso de las reservas que le comentaba antes, decreto 2010 del año 2009. La señora de Kirchner lo que hace, cuando este Congreso se lo rechaza, es sacar un DNU espejo. O sea, la Cámara de Diputados se lo rechaza, un juez se lo cautela y le dice usted no puede disponer de las reservas. Entonces la presidenta, un 1 de marzo, acá en este recinto, anuncia un DNU que era materialmente igual al decreto que la justicia le había cautelado y que una Cámara del Congreso le había rechazado. Una trampa total y absoluta. Pero digo, también me puedo imaginar que en la posibilidad de sortear este plazo que caduca los delegados y los decretos de necesidad de urgencia, a algún presidente se le ocurra hacer esto. Eso sería una anomalía superior. Pero ¿por qué estamos acá dando este debate? Más allá de las discrepancias o de las cuestiones que podemos marcar como disidencias del dictamen de minoría. Porque la práctica del DNU es una práctica que hay que evitar, porque este presidente corrió la línea con el DNU 70 y porque, por ejemplo, un dirigente político que era candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Juan Grabois, dijo: si a Kicillof le toca gobernar, tiene derecho a su DNU 70. ¿Qué va a decir su DNU 70? ¿Va a ser estatista o va a ser, no sé, derogatorio del DNU 70, o va a tener ciertas particularidades que a un sector de la economía, de la política, de la ciudadanía, obviamente lo van a afectar o no les va a gustar o lo van a tildar de inconstitucional? ¿Qué pienso en este contexto de fragmentación y de posible alternancia en el poder entre estatistas y libertarios? Dios quiera, nos evitemos, ¿no?, ese tipo de alternancia. Yo creo que nos la podemos evitar no por el DNU, sino por otra incorporación que hizo el expresidente Alfonsín en la reforma del 94, que probablemente sea la más virtuosa de todas las incorporaciones que tenga esa Constitución. No me quiero perder aunque me estoy perdiendo,
pero digo, ya se han rechazado DNUs por una Cámara del Congreso. Se rechazó el 2010 del 2009 por esta Cámara en el año 2010. En el año 2020 se rechazaron 3 DNUs del presidente Macri. No los rechazó esta otra Cámara, los rechazó Senado. El Senado rechazó el 70 el año pasado y el año pasado recién 2 cámaras del Congreso rechazaron el de fondos reservados para la CIDE. Y este año se rechazó el de la Marina Mercante en 2 cámaras del Congreso. Es decir, el control es posible a un gobierno en minoría. Pero pensemos que vienen gobiernos no en minoría, sino gobiernos con una primer minoría más holgada, estos gobiernos que ya le digo, o estatistas o libertarios. Me parece que, como ha ocurrido en la historia, y estos antecedentes lo demuestran, cada una de las cámaras del Congreso las maneja algún sector de la política. Algunos dicen el peronismo maneja el Senado, con lo cual si es un gobierno libertario, el peronismo va a solucionar cualquier exceso total del presidente. Y si es un gobierno más peronista, ya le ha ocurrido, esta Cámara de Diputados siempre está más equilibrada, con lo cual la propuesta que se me había ocurrido creo que compensaba y hacía una mejora de la ley sin irnos al riesgo total de una reforma integral más restrictiva. Llegado el caso, se puede votar, creo que por la afirmativa del despacho de mayoría y pensar alguna disidencia o alguna propuesta en la posición de este dictamen en relación a la media sanción que pueda salir. Y en relación a los riesgos políticos, que sé que es lo que más le preocupa hoy al gobierno, al mercado, a algunos otros actores de la vida pública, me parece que el riesgo político está más hoy en el gobierno, pero pensado en la oposición siempre hay un centro que equilibra, y pensado en el futuro gobierno que tenga la Argentina, está la institución del balotaje, presidente. Por eso yo no le tengo miedo al riesgo que propone el oficialismo todo el tiempo y con quien ha decidido encarar la campaña. El riesgo Cuca, le dicen, bastante desagradable la palabra, el riesgo estatista, le diría yo, el riesgo kirchnerista, si se quiere, el riesgo Kicillof, si se quiere, o el riesgo Grabois, o el riesgo Tayana, que no puede admitir que Venezuela es una dictadura. Bueno, frente a ese riesgo, el presidente Alfonsín propuso una institución a la Constitución, que es la doble vuelta. Esa doble vuelta lo hizo presidente a Javier Milei. Nunca hubiese sido presidente Javier Milei si no hubiese existido esa doble vuelta, porque la sociedad rechazaba tanto al cuarto gobierno kirchnerista que decidió votar a un desconocido, por decirlo menos, con tal de que no vuelva el kirchnerismo. Yo creo que después de 4 gestiones agotadas de la Constitución, con las reglas que tiene, no hay más riesgos de personas que tengan un rechazo de más del 50% de la sociedad. Entonces, pensemos qué vamos a hacer con nuestras instituciones, pensemos si en serio esta es la reforma que queremos, y bienvenido el debate, porque si no sale ahora o se veta más adelante, yo creo que ya todos han madurado lo suficiente, algunos cambiaron de posición en un giro bastante impresentable, pero otros queremos encontrar el justo medio para que las instituciones argentinas se refuercen. Vamos a dar el debate en esta oportunidad y en cada vez que se presente. Muchas gracias. Muy bien, gracias, diputado López.